Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo taller gratuito para agentes y brokers en donde vamos a estar hablando sobre las cualidades, las habilidades y las diferenciaciones entre un inmobiliario top y un inmobiliario que aún no logra hacer que su negocio despegue. Nos vamos a meter de lleno en este tema. Primero me presento, soy Verónica de los Santos, soy coach inmobiliaria. Hace 7 años que estoy en el negocio. Empecé en modelos de franquicias, como agente también, así que he vivido la práctica de comenzar sin experiencia en el ámbito comercial. Y luego empecé a desarrollar mi carrera en puestos más de gerenciamiento, de liderazgo de equipos, hasta que lancé mi consultora hace unos años ya, en donde brindo capacitaciones y acompañamiento desde la consultoría a inmobiliarias que están con muchos años de experiencia, pero que tal vez necesitan reordenar sus procesos o actualizarse o trabajar sobre su liderazgo. También trabajo con inmobiliarios independientes que quieren hacer crecer sus equipos. Así que esa es un poco mi presentación. Y después de tantos años trabajando con equipos inmobiliarios, detecté que hay una cuestión en común en estos perfiles que logran hacer que sus negocios despeguen y que sobresalen del asesor inmobiliario promedio, pero no son cosas que podemos decir talentos con los que uno nace, sino que son cualidades y aptitudes que todos podemos lograr, ¿no? Lo primero es la mentalidad y lo segundo son las acciones. Es lo que hace que un inmobiliario logre tener resultados sin importar el contexto. Seguramente si vos estás en el rubro y estás trabajando en un equipo, te pase que tenés algún compañero o compañera que tiene un negocio que parece todoterreno, que no importa las condiciones del mercado ni el contexto socioeconómico e inclusive no importa la situación personal por la que esté atravesando, siempre tiene ventas, siempre tiene resultados y siempre tiene una actitud propositiva hacia las situaciones que se le van presentando. Esto no es una cuestión azarosa y la realidad es que este título de inmobiliario top en realidad habla de un montón de características y cualidades que tiene una persona que va por todo, ¿no? Y que para mí realmente tiene que ver con la habilidad de emprendedurismo. No todos nacemos con la habilidad de emprendedurismo, la mayoría la vamos desarrollando con la práctica cuando nos cansamos de haber pasado por modelos de laburo en relación de dependencia, en donde hemos visto un crecimiento personal y un crecimiento hasta incluso corporativo muy grande, pero que económicamente no vemos una diferencia. Entonces ahí es cuando decidimos pasar a un modelo de trabajo que dependa 100% de nosotros, con todo lo bueno que eso conlleva y con todo lo negativo que también eso conlleva, ¿no? Entonces, aquí creo que hay una diferencia grande entre estas personas que logran tener un negocio inmobiliario top y uno que no. Vamos a hablar un poco sobre estas habilidades. El inmobiliario top trabaja lo que piensa y ejecuta de manera consistente. ¿A qué me refiero con esto? Que está permanentemente gestionando su conversación interna y sus acciones tienen que ver con esa conversación interna y las convierte en hábito. Veo muchísimo en la práctica de la consultoría de equipos el primer problema principal, notorio de todas las inmobiliarias o la gran mayoría de las inmobiliarias, es que los asesores no logran prospectar. Hablamos de prospección como la generación de contactos para lograr tener captaciones o búsquedas de compra, siempre enfocándonos en lo que es la venta, ¿no? ¿Por qué surge este problema y por qué es un denominador común en todos los equipos inmobiliarios? Porque no nos enseñaron a vendernos. No nos enseñaron a vendernos ni en el colegio, los que hemos pasado por el ámbito de universidad, sabemos que no hay ninguna materia en las que nos enseñen a generar contactos y a vender nuestro servicio ni a armar una propuesta de valor como personas y como profesionales para salir a buscar posibles negocios, ¿no? Entonces creo que acá también hay un punto muy importante. El inmobiliario top se encuentra en modo prospección de manera constante y todas las acciones que realizan son por y para generar negocios nuevos de manera
persistente. ¿Cómo es la mentalidad de este inmobiliario top? Primero trabaja sus creencias limitantes y erradica las excusas. Esto se trabaja mucho en el coaching, ¿no? El coaching es una herramienta de acompañamiento a una persona en un proceso interno de cambio a través de preguntas incómodas, a través del cuestionamiento a esa conversación interna que hablábamos hace un ratito. Otro denominador común que noto en los equipos que necesitan mejorar sus procesos y sus resultados comerciales son las excusas a, por ejemplo, ¿por qué no estás captando? ¿Por qué no estás aumentando tu cartera de propiedades en venta mes a mes? ¿Por qué no estás cerrando? ¿Por qué tu último semestre no alcanzaste el objetivo que vos mismo te habías propuesto? ¿Por qué semana a semana no lográs prospectar la cantidad de contactos que vos mismo dijiste que ibas a prospectar? Entonces, ante estas preguntas, en las reuniones de seguimiento surgen las excusas. Por supuesto que nos pueden pasar cosas. Yo siempre digo que no soy una coach de esas que siempre están como haciéndote creer que todo lo que pasa es tu responsabilidad. Obviamente que a las personas nos pasan cosas. El tema es qué hacemos con eso que nos pasa, ¿no? Y la excusa un poco a veces viene a responder y a explicar una ausencia. La excusa viene cuando nos hicimos responsable de una acción que finalmente no realizamos, como por ejemplo la generación de contactos. ¿Cuál es la excusa para no poder sentarte al menos 3 o 4 veces por semana, una hora de tu día a buscar nuevos clientes? Si decís que querés resultados, si decís que querés vender, si decís que querés convertirte en ese agente inmobiliario top, ¿por qué no estás haciendo lo único que tenés que hacer, que es generar contactos de manera continua? Obviamente que hay diferentes estadios en un negocio inmobiliario, no es lo mismo los primeros 6 meses o el primer año que estar 3 años en el negocio, pero sí el denominador común debería ser la generación de contactos y la captación, con lo cual empezar a trabajar en las explicaciones que me doy a mí mismo de por qué no consigo los resultados que yo estaba buscando es la clave para empezar a convertirte y empezar a estar más cerca de ser un inmobiliario top. Por supuesto que inmobiliario top es un título súper comercial y parece un cliché, pero atrás de esto hay un montón de acciones y habilidades, como decíamos recién, que sí podés lograr para convertirte en ese agente inmobiliario todoterreno. Otra cualidad del inmobiliario top es que no asume que sabe todo, está continuamente en modo aprendiz. ¿Qué quiere decir? Hay, eh, y voy a poner un ejemplo súper claro de lo que veo en la práctica. Trabajo con martilleros que por ahí vienen de los modelos muy tradicionales, con más de 30, 35 años en el negocio inmobiliario, que realmente no crecen y yo veo que tienen un montón de posibilidades, que tienen por ahí un equipo que los acompaña, por supuesto que tienen un nombre y una cantidad de ingresos de propiedades y de búsquedas de compra por demanda espontánea, porque tienen un nombre, ¿no? Porque son reconocidos y la gente los busca por el nombre, pero que lamentablemente no logran alcanzar ese crecimiento y tampoco logran que sus asesores crezcan, porque consideran que ya saben todo y que no tienen nada más por aprender, y que los procesos que tienen hasta el momento son los mejores, y que no hay otra forma mejor de hacer las cosas. Con lo cual es muy difícil que logres tener una mentalidad de inmobiliario top si consideras que con lo que ya sabes te alcanza. Seguido a esto vamos a hablar de que un inmobiliario top se capacita de manera permanente. Por supuesto que los procesos comerciales pueden ser casi siempre los mismos. O sea, las acciones que vamos a realizar sobre un propietario que quiere vender o una persona que está buscando para comprar van a ser siempre las mismas. El método de calificación del propietario es el relevamiento de la propiedad, el relevamiento de su motivación de venta, la detección de la necesidad y la urgencia, y por último y más importante, la documentación de la propiedad. Y con el comprador puede pasar lo mismo. Sabemos que tenemos que, ante todo, eh, intentar definir si cuenta con el dinero para realizar la compra o no, y a partir de ahí ver qué busca, dónde busca, cómo es ese presupuesto, si viene con crédito o no. En fin, infinidad de cosas que pueden estar en un checklist y que siempre las vamos a utilizar, pasemos un año en el negocio o 15. Pero hay cuestiones como las condiciones y el contexto del mercado que cambian continuamente.
Había un líder en una inmobiliaria franquicia en donde yo trabajé mucho tiempo que decía, las condiciones del mercado cambian, pero las necesidades siempre son las mismas, ¿no? Entonces, lo comercial y el método puede ser siempre el mismo, pero sobre las condiciones y el contexto del mercado tenemos que estar permanentemente actualizándonos. Y después otra cosa que entra dentro del marco de la capacitación es el desarrollo personal. Y no hablo solamente del coaching, ¿no? Digo también alimentar la mente con cosas que nos ayuden a ser mejores personas y eso indirectamente nos va a ayudar a ser mejores asesores comerciales. Y esto ya incluso aplica a cualquier rubro en el que estés, no solo el inmobiliario. Trabajar en uno mismo creo que es la clave principal para volcar todas esas mejoras al negocio. De hecho, en las sesiones de seguimiento de productividad que a veces hago uno a uno con personas de alguna inmobiliaria, detecto que es directamente proporcional cuando están en un momento personal difícil y que no tienen tantas herramientas, como yo siempre hablo de la cajita del emprendedor, ¿no? Si estás atravesando un momento de crisis, como pudo haber sido, por ejemplo, la pandemia, y yo te digo, a ver, mostrame tu cajita de herramientas de emprendedor, ¿qué es lo que tenés ahí como, como herramienta de emergencia, ¿no? ¿Tenés habilidades blandas? ¿Tenés comunicación? ¿Tenés empatía? ¿Tenés escucha? ¿Tenés flexibilidad o adaptación al cambio? Si todo esto no lo tenés, o si solo tenés algunas cosas, hay un montón de capacitación para desarrollo personal que podés lograr que definitivamente te va a hacer convertirte en un inmobiliario top. Otra habilidad o recurso clave para la persona que logra despegar su negocio y que esto también es de la mano del desarrollo personal y que aplica a la vida, es aprender a pedir ayuda. Estás entrando en una inmobiliaria, por ahí hasta incluso te recibiste de la carrera de martillero, pero no tenés realmente ningún conocimiento de nada. Y te dicen lo que tenés que hacer, pero vos vas por el camino contrario. Te dicen, mira, te conviene empezar a generar contactos de tu propia base de relaciones, tus contactos cercanos, lograr que tu familia, tus amigos, tus conocidos te recomienden. Y tenés que empezar a hacer llamados, o tenés que empezar a hacer alguna campaña, o tenés que mejorar tu perfil de Instagram. Y vos considerás que eso no, que no va por ahí porque no te gusta, porque el llamado no es lo tuyo, porque hay una cuestión generacional atrás, porque por ahí tenés 20, 21, 22 años y considerás que el llamado no va. Y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan tus primeros 4 meses dentro del negocio y no tenés resultados, ¿no? Y ahí es donde viene también la excusa, ¿no? No tengo resultados porque nadie me atiende, no logré captar nada, este negocio no es para mí. ¿Cuántas veces, te pregunto, en ese proceso vos pediste ayuda? ¿Cuántas veces te sentaste con tu líder de equipo o con un colega, incluso de otra inmobiliaria, y le dijiste, che, mirá, necesito que me ayudes a captar propiedades, no sé cómo hacerlo? La declaración del no sé es de las más difíciles que hay, porque lo que tengo que hacer previo a esto es quebrar mi ego, lograr ese famoso quiebre que decimos en coaching. Y el primer indicador de quiebre es, sí, necesito ayuda, no lo puedo hacer solo, no lo puedo hacer sola, ¿no? Y esto de pedir ayuda, decía hace un ratito, que tiene que ver incluso con la vida personal. Cuando entramos al negocio inmobiliario y empezamos a entender un poquito de qué va la cosa, empezamos a tener un volumen de acciones y de actividades muy alto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y es el primer problema que surge, ¿no? Con los inmobiliarios. Pero ¿cómo hago para llevar adelante la agenda del negocio? Porque ya estoy teniendo visitas, estoy teniendo prelistings, estoy teniendo presentaciones de análisis de mercado, pero en paralelo tengo hijos, tengo que llevarlos al colegio, médico, mi vida personal. Bueno, ¿cómo haces pidiendo ayuda? ¿Cómo podés pedir ayuda en lo laboral? ¿Cómo podés pedir ayuda en lo personal? Y también el pedido de ayuda surge de detectar cuál es mi necesidad. Si yo no sé lo que necesito, si yo no puedo distinguir, difícilmente pueda pedir ayuda. Con lo cual, esta actitud y esta aptitud de pedir ayuda también marca una diferencia crucial entre los inmobiliarios que logran que su negocio sea top y los que no.
Otra habilidad, considero yo, sumamente importante es estar abierto a escuchar lo que el otro tiene para decir, no solo de mí, sino también de mi performance y de cómo yo llevo adelante mi negocio. Y a eso le decimos feedback. Es a veces una tarea muy compleja enseñarle a los líderes de equipo a dar feedback. A veces también cuando me junto con inmobiliarios que hace muchos años que están en el negocio, que ya tienen equipos, y equipos con alta rotación, o sea, personas que entran a la inmobiliaria pero que continuamente se van o una vez que están creciendo dejan el negocio y se independizan. Hay una notoria falta de habilidad de feedback. O bien ese feedback no es dado con las mejores formas, ¿no? Hay un lema que a mí me encanta que es duro con el mensaje, suave con las formas. Yo te voy a decir lo que te tengo que decir, pero siempre te voy a hablar hacia lo que vos haces. O sea, siempre mi feedback va a ser orientado a la acción y no a vos como persona. Y las formas van a ser las mejores. Yo no tengo por qué tratarte mal o ser hostil al darte una devolución de tu desempeño. Sin embargo, esto te lo digo hablándote como líder, ahora me pongo en tu lugar como asesor inmobiliario. También nos gusta recibir la crítica constructiva de alguien que ha construido algo. Pero a veces realmente no podemos controlar de quién viene ni cómo viene ese feedback. Entonces, acá viene otra cuestión para interpelar desde el coaching, que es, ¿qué haces cuando no podés modificar lo que te rodea? ¿Qué haces cuando no puedes cambiar el entorno? ¿Contra qué te vas a enfrentar? Contra la posibilidad de cambiarte vos y cambiar tu forma de ver las cosas. Entonces, si me tengo que sentar este mes a hablar con mi líder de equipo, que por ahí no me cae muy bien, por ahí no tiene las mejores formas, yo me quedo con el mensaje y empiezo a trabajar en profundidad mi seguridad personal para entender y quedarme solamente con lo que tengo que mejorar y no con las formas, porque eso es lo que no voy a poder controlar, ¿no? Aunque también incluso puede ser parte de este quiebre que quiero lograr a través de este taller, darte cuenta que por ahí tenés que cambiar de lugar, ¿no? Por ahí el lugar en el que estás tampoco ayuda a que vos te conviertas en un inmobiliario top. Y este es un caso que me ha pasado mucho con una persona puntual que hoy logró eh, cambiar de oficina y explotó realmente su negocio. Era una persona que hacía varios años que estaba en la misma oficina inmobiliaria, una oficina de franquicia, que yo le veía un potencial enorme, que estaba 100% abierto al feedback de manera continua, que tenía muchísimas herramientas, habilidades y actitudes para ser un inmobiliario top, pero que su entorno no lo ayudaba, porque ya el feedback no era solamente una forma difícil, sino que era totalmente hostil y que estaba bordeando los malos tratos, ¿no? Entonces, cuando esta persona logra tomar la decisión de cambiarse de equipo, realmente fue liberador y hoy tiene un negocio que es admirable. Así que la apertura al feedback tiene dos aristas. Por un lado, el feedback en sí, que es la posibilidad de mejora, la crítica realmente constructiva orientada a la acción, con unas pautas de cómo seguir. O sea, no solo te digo lo que tenés que mejorar, sino te digo cómo tenés que mejorarlo y cómo lo vamos a medir, ¿sí? Sino también de quién viene. Otro punto importante es que el inmobiliario o la inmobiliaria top no evita conversaciones difíciles, sino que las prepara. En estos años de liderar equipos desde la parte comercial y de seguimiento de productividad, me ha pasado infinidad de veces de pautar reuniones con asesores de manera individual y que no lleguen a la reunión, que me cancelen a último momento, que directamente no aparezcan y no den señales, ni tampoco den señales de reprogramar la reunión. Y por ahí esas conversaciones justamente eran de feedback, por ahí esas conversaciones eran de revisión de las métricas, por ahí voy a ir aclarando algunos términos, ¿no? Revisión de métricas quiere decir cuando yo me siento mensualmente, quincenalmente, semanalmente, a ver los números del negocio, o sea, cuántos contactos hiciste, cuántos prelisting, cuántos ACM, cuántas visitas, cuántas consultas, etcétera. Porque si no todo queda atado a mucho, poco, todo, nada, siempre, nunca. ¿Cómo te está yendo? Y la verdad que no muy bien. Estoy teniendo un montón de contactos, genero contactos todo el tiempo, pero no tengo ningún resultado. Nadie me refiere.
contactos, nadie me refiere propiedades a la venta, nadie me acepta las tasaciones o los análisis de mercado. Cuando yo voy a preguntar los números, no tienen ni idea. Vos me estás diciendo que hiciste muchos contactos por semana. Yo sugiero que al menos por semana hagas entre 50 y 70 contactos, que esa es otra capacitación aparte, ¿no? Ya entraremos en eso. Pero no hiciste ni 15. Ni siquiera estás respondiendo las consultas a tiempo de por ahí la única propiedad que lograste captar en 6 u 8 meses. Entonces, cuando vos me decís mucho, tenemos que definir qué es mucho, porque mucho para vos puede que realmente para mí no lo sea, porque yo ya tengo medido más o menos el negocio y sé perfectamente que hay tasas de conversión que si vos alcanzás esos números de acciones, lo lográs tarde o temprano. No. Esta es una conversación difícil e incómoda, que el inmobiliario top, lejos de esquivarla, la prepara. Y me ha pasado de estar trabajando con inmobiliarios de este tipo, de muy alto nivel comercial, que me han dicho en la reunión, la realidad es que este mes no pude registrar nada, Vero, no lo logré, no alcancé en este semestre mis resultados y sé que es porque no pedí ayuda. Entonces, declarar que no pude también está bien. Y también es parte de una conversación difícil. Y tal vez la primera conversación difícil la tengo que tener conmigo mismo, ¿no? Otra cualidad del inmobiliario top es que no teme equivocarse, aprende de sus errores. Acá hay eh, una conexión directa con la tolerancia a la frustración. ¿Cuánto soportás equivocarte? Que esto también, por supuesto, que viene del ámbito personal, por supuesto que viene de nuestra crianza y cómo nos veían cuando nos equivocábamos. La construcción de la conversación interna está dada por diferentes factores. Las conversaciones de cuando yo era un niño o una niña, que los adultos hablaban entre sí, lo que yo escuchaba que hablaban de mí, lo que me decían a mí, y a medida que van pasando los años, lo que yo voy construyendo de lo que soy. Entonces, a veces se vuelve muy complejo cuando somos adultos que tenemos que llevar adelante una vida adulta y una vida profesional, decir me equivoqué. ¿Por qué? Porque lo voy a relacionar directamente, hasta incluso inconscientemente, con lo que yo considero que me convierto cuando me equivoco. Si cuando te equivocas consideras que sos el peor o la peor, que no estás para esto, que tenés que dedicarte a otra cosa, y encima viene un líder que por ahí es un poco tóxico y te lo termina de reafirmar, y vos no te animás ni siquiera a cuestionar eso, es muy difícil que puedas aprender de un error y querer empezar de nuevo. No. Entonces, si yo te tuviera que decir un tip para comenzar a aprender de tus errores y dejar de tener miedo de equivocarte es trabajar tu seguridad personal y nuevamente revisar tus conversaciones internas. ¿Qué te estás diciendo cuando te equivocas? ¿Estás asumiendo que te equivocas o estás buscando la culpa afuera? ¿Cuántas veces cuando alguien viene a darte feedback de una operación que cerraste y te dice, che, mira, esto que hiciste por ahí no estuvo tan bueno, yo la próxima lo haría de otra manera, vamos a crear juntos un plan de acción para que no vuelva a suceder este error, porque a veces los errores son técnicos y cuando hay un error dentro de una operación comercial inmobiliaria sabemos que muchas veces ese error cuesta dinero. Entonces, si vos toda esa información que tenés de tu error no lográs capitalizarla para que se convierta en aprendizaje y no lográs quebrar tu ego y decir sí, me equivoqué, difícilmente tu mentalidad sea de un inmobiliario top. Nos quedan 3 cualidades. La siguiente es invertir en vos mismo y en tu negocio. Hoy estamos en un momento de quiebre de los modelos inmobiliarios, en donde la franquicia, considero yo, y después los invito a que me comenten en las redes sociales qué piensan de esto, pero la franquicia, desde mi punto de vista, llegó a un punto máximo de crecimiento, ¿no? Y hoy las inmobiliarias tradicionales y las nuevas inmobiliarias, que son las boutiques, las que tienen una mentalidad más orientada a lo tecnológico por ahí o con foco en los asesores, eh, han empezado a ganar mucho más terreno con respecto a las inmobiliarias franquicias, ¿no? ¿Por qué? Porque este lema de invertir en vos mismo ya no es pagame un fee todos los meses, pagame una membresía anual,
todos los años, pagame la capacitación, pagate las tarjetas, pagate los carteles, pagate el café, pagate las carpetas. Hoy invertir en vos mismo como inmobiliario no tiene que ver con esto, porque la realidad es que abundan las ofertas de inmobiliarias y escasean los perfiles de asesores inmobiliarios. Hoy el invertir en vos mismo tiene que ver con qué decisiones tomás con respecto a tu dinero que te hagan convertirte en ese inmobiliario top o no. Ya no es cuanto más invierto en portales, en destaques, en home tour o en pauta publicitaria. La inversión en uno mismo hoy pasa sobre cómo estás alimentando tu mente, de quién te estás rodeando, en quién o en qué mentor estás invirtiendo, qué capacitaciones estás vos pagando para hacerte crecer a vos mismo como inmobiliario top. Y indistinto del equipo y de la inmobiliaria donde estés, indistinto de si tu inmobiliaria invierte o no, a veces también me pasa en las sesiones de consultoría que tengo inmobiliarios o inmobiliarias que todavía no logran hacer ese quiebre en el ego y que creen que cada vez que hay un error siempre depende de su broker o de su martillero y que fue culpa del otro y no de ellos. Ahí me doy cuenta enseguida que falta una inversión, ¿no? Entonces cuando yo le digo, bueno, pero ¿qué capacitación estás tomando? ¿Cómo te estás actualizando? ¿Estás invirtiendo en tus redes sociales? ¿Estás con un community? ¿Y es todo? No, no, yo no voy a pagar, no, ese precio me parece una locura. Me pasa con los brokers y con los martilleros cuando me piden presupuesto de capacitaciones, por ahí son las capacitaciones más completas que hay hoy en el mercado y que les parece caro o que no lo quieren invertir porque consideran incluso que su equipo no lo merece. Entonces ahí cuando después me siento, pasado el año, y veo que no tienen los resultados que buscaban, entiendo que claramente venía porque la mentalidad es de escasez, porque no hay una mentalidad de invertir en los asesores, ¿no? Y esos asesores a su vez empiezan a replicar esta mentalidad de ¿para qué voy a tirar la plata? Si total, con el sistema de gestión que tenemos estamos recibiendo consulta, con eso nos alcanzan. Pero por ahí las consultas llegaron porque estabas en la onda verde de los créditos y todos somos buenos vendedores cuando está en la onda verde de los créditos, ¿no? La realidad se sabe cuando llegan crisis socioeconómicas y políticas y contextos hostiles como lo fue la pandemia. La pandemia fue realmente un quiebre en el rubro inmobiliario en donde yo tuve, digo, la suerte de poder haberlo vivido porque estaba dentro de una inmobiliaria, un modelo americano, y he acompañado en esa situación procesos de crecimiento de inmobiliarias, incluso he visto cómo cerraban inmobiliarias porque no lograban esta mentalidad, porque hasta el momento de la pandemia no habían invertido absolutamente nada. No solo que no habían invertido en lo tecnológico ni hablar de las redes sociales, sino que no habían invertido en sí mismos. No habían invertido ni en terapia, ni en sesiones de coaching, ni sesiones de consultoría con quien sea. Digo, hay un montón de mentores buenos en el negocio, ¿no? Entonces llegaron al peor momento y al peor contexto mundial socioeconómico sin saber quiénes son y sin saber qué es la flexibilidad y la adaptación al cambio. Entonces, nuevamente, por supuesto que hay también un montón de vende humo en el negocio que te cobra un montón de dinero por cosas que realmente no tienen valor, pero también hay mentores y capacitadores que valen la pena y en los cuales está bueno invertir porque esa inversión que vos estás haciendo, que ahora puede parecerte costosa, el retorno quizás lo veas en 6 meses o en un año y va a volver con creces. Otra cualidad del inmobiliario top es que sabe que él o ella es su principal producto. Por supuesto, nosotros podemos como comerciales y las inmobiliarias incluso vender propiedades, alquilar propiedades, hacer búsqueda de compra, ¿no? Ese es el producto eh, físico, si se quiere. Pero el producto principal es tu nombre y tu marca personal. En realidad los clientes no eligen una propiedad porque sí, sino que están mitigando una necesidad incluso primitiva, el miedo a quedarme sin un lugar, el miedo a perder un estatus. Entonces, si yo como cliente vengo con ese miedo, con esa incertidumbre, porque por ahí tal vez incluso es mi primera operación inmobiliaria, con todo el estrés que eso conlleva, yo voy a elegir a alguien que me dé seguridad, me dé confianza, que me brinde empatía, que conozca el mercado, que se actualice constantemente, que sea reconocido,
entre otras cosas. Y todo eso, y fíjate que todo esto que estoy diciendo, tienen que ver con tu nombre y no con lo que vos vendés como producto físico. Y claro que esto también aplica no solo al rubro inmobiliario. Y por último, la mentalidad del inmobiliario top tiene como fundamento que se reinventa y que no le teme a la tecnología. Acá también hay una cuestión generacional atrás de el hacerme amigo o amiga con la tecnología, y también incluso tendríamos que definir tecnología aplicada al rubro inmobiliario. Tampoco te estoy hablando que aprendas a volar dron. No, simplemente te digo, empezá a amigarte con WhatsApp Business, tan básico como agarrar el teléfono y hacerme amigo de las etiquetas de WhatsApp. A veces me junto con equipos en donde hay una un variado rango etario, ¿no? Tenemos por ahí personas de 20, 21 y personas de 40, 50, 60, en donde la brecha tecnológica se ve y el uso de la tecnología se ve muy marcado y muy diferenciado, ¿no? Como les decía al principio, por ahí las personas de edades más bajas, como 20, 21, 22, les cuesta el llamado telefónico. A las personas de otras generaciones, como 50, 60 y más, les va a costar un montón ayornarse a las redes sociales, al cambio tan rápido y constante de los métodos de marketing de propiedades, el home tour, el reel y todo lo que hacemos ahora para vender las propiedades. Pero acá creo que también viene como habilidad blanda fundamental la flexibilidad y la adaptación. A ver, que haya tecnología y que se pueda aplicar al negocio inmobiliario no quiere decir que vos tengas que hacer todo. Sí está bueno que conozcas y que sepas, porque hoy los clientes también vienen sumamente adaptados y ayornados a lo que es el negocio actual desde la tecnología. Lo más sencillo y el ejemplo más claro que les puedo dar es que si ustedes dan con una persona que quiere comprar, y tal vez esa persona ya vio todo lo que había en venta en la zona porque se descargó la aplicación de un portal inmobiliario que le pide que filtre su búsqueda y que le va mandando constantemente notificaciones de las últimas propiedades que van ingresando y que ajustan a esa búsqueda. Con lo cual, cuando llega a vos para avanzar con esta búsqueda, ya está muy ducho y está muy en conocedor del mercado local de donde va a comprar, ¿no? O va a querer invertir. Y acá hay una palabra en esta última parte que me parece clave y es reinventarse. Y que va de la mano con la mentalidad del inmobiliario, no solo desde lo tecnológico. Vencer este miedo a la tecnología tiene que ver incluso con quebrar el ego y animarme, y fíjate cómo una cosa se linkea con la otra, animarme a pedir ayuda a la gente de mi equipo que sí tiene capacidades y habilidades con esto, ¿no? A veces hay dificultades que son básicas como no saber subir la propiedad al sistema de gestión. Lo que nosotros, eh, el retorno de la inversión de una publicación cuando logramos llevarla adelante en la venta es muy alto como para ni siquiera animarme a flexibilizarme y decir no sé cómo subir la propiedad, pero lo voy a lograr. Acá está la habilidad de la reinvención, ¿no? ¿Qué hago cuando no sé? ¿Quién estoy siendo cuando no pido ayuda? ¿En quién me convierto cuando me comprometo con mis propios resultados y solamente pongo excusas cuando no lo logro? ¿Quién estoy siendo cuando creo que me sé todo y cuando no quiero escuchar a nadie que me venga a decir lo que tengo que hacer? Entre comillas, esto me pasa muchísimo en los equipos cuando empezamos un proceso de capacitación, como por ejemplo los 8 pasos, con equipos que ya hacen 15 o 20 años que están en el negocio y que hacen las cosas de una manera, y vengo yo y les digo, no, mira, esto que estás haciendo ya no va más por ahí, ahora lo que se hace es esto, y veo esa traba, ese bloqueo a ponerse en modo aprendiz. ¿Quién está haciendo cuando no te animás a tener conversaciones difíciles y cuando mucho menos aceptás que te equivocaste? Hasta acá llegamos con esta primera parte de la mentalidad del inmobiliario top y seguimos. Otra cualidad y otra clave de un asesor inmobiliario o una asesora inmobiliario que sale del promedio, que se distingue en el negocio y en el mercado, es la capacidad del autoconocimiento. O sea, ¿cuánto sé de mí mismo, de mí misma?
¿Sé realmente en lo que soy bueno? ¿En lo que me destaco? ¿Cuánto reconozco mis áreas de mejora? Esto está ligado con lo que hablábamos recién, ¿no? Y si reconozco mi área de mejora, ¿cuánto estoy haciendo por lograr optimizarla? Y desde el coaching y el coaching de productividad y desde las capacitaciones no busco que se pongan en exigentes consigo mismo, porque la verdad es que eso es muy injusto, me parece. Yo nunca hablo de exigencia, sino de incomodidad. Por supuesto que todos tenemos cosas para mejorar, todos los equipos y las inmobiliarias tienen cosas para mejorar, y esto es infinito, constante, porque somos personas que hacemos y en el hacer van surgiendo áreas de mejora continua, ¿no? Pero sí se puede optimizar algo. Entonces, ¿cuánto estamos reconociendo esto y qué hacemos? ¿Cuál es el plan de acción para el área de mejora? Un inmobiliario top se mide y acá hay otra cuestión que es muy dificultosa con los que son comerciales de alto nivel, que es que logren llevar un registro de lo que van haciendo. ¿Por qué? Porque en general los comerciales estamos en el plano de las ideas, de la creatividad, de la conversación, del cara a cara, de estar en la calle. Es verdad que el negocio está en la calle y que también lo comercial tiene que ver con esto, pero a veces acercarnos un poco, flexibilizarnos y adaptarnos a la parte administrativa nos ayuda muchísimo a lograr un negocio a otra escala. Porque si yo logré medirme un año entero y saber la cantidad de propiedades que tuve en venta, la cantidad que se vendieron, la cantidad que fueron en exclusiva o en no exclusiva, cuántas de las operaciones que yo logré cerrar en este año fueron de punta vendedora, cuántas fueron doble punta, yo puedo tomar decisiones informadas. Yo puedo saber que si hice 10 pautas en el año y de esas 10 pautas el 70% de las consultas que recibí se convirtieron en búsquedas de compra de otras propiedades que no tenían que ver con esas pautas, pero que de ahí me surgieron 7 cierres. Entonces yo ya voy a saber si esa inversión para el próximo año me conviene o no hacerla. Con lo cual, si yo me quiero convertir en un inmobiliario top y en algún momento hasta incluso tener un equipo, va a ser muy difícil que lo logre si yo no tengo medido el negocio. Y acá es donde te digo, convertirte en un empresario, que parece un cliché y parece una venta de curso de estas que son un fastidio y que te venden humo, pero la realidad es que un poco tenemos que tener de empresarios los que estamos en el rubro inmobiliario porque a veces al principio hacemos todos, ¿no? Somos el cadete, somos el edificio, somos el comercial, somos el o la recepcionista y esto es un poco así, ¿sí? Otra cualidad desde el autoconocimiento que un inmobiliario top tiene es detecta contratiempos. Yo estoy en un compromiso por alcanzar un objetivo en mi primer semestre de este año, ejemplo, de lograr, y digo cualquier cosa, 7 cierres de venta de doble punta. Bueno, yo me puse ese objetivo en diciembre del año pasado, estoy en marzo-abril de este año corriente y me estoy dando cuenta que no llego. ¿Y por qué me doy cuenta que no llego? Porque me vengo midiendo. Y si yo sabía que para hacer esos 7 cierres de venta de doble punta tenía que lograr 15 captaciones y que el 80% de esas captaciones tenían que estar a valor de mercado y tenían que estar bien publicadas, yo tenía que destacar y tenía que calificar muy bien, pero no lo estoy logrando. Porque de todos los análisis de mercados que presenté, que por ahí fueron 20, solamente me aceptaron 8 y algunos fueron en no exclusiva. Entonces, estoy detectando un contratiempo. ¿Qué hago cuando detecto un contratiempo? Otro contratiempo es tuve un problema personal muy grande y tengo que desconectarme del negocio por un mes, por 15 días, por 6 meses, indistinto. Acá hay una diferencia clave entre alguien que es un inmobiliario con mentalidad top y uno que no, que es no solo detectar el contratiempo, sino saber qué hacer con esa situación. Porque en algún momento la situación dificultosa, conflictiva pasa y hay que volver al negocio y hay que retomar. Y he trabajado con muchos inmobiliarios de muchísimos años de experiencia que han tenido que empezar de cero como si fuera su primer semestre dentro del rubro, porque no sabían por dónde recomenzar. ¿Por qué? Porque no habían asumido que estaban dentro de un contratiempo en su objetivo, no pidieron ayuda y quedaron en el camino. Detectar el contratiempo también es ajustar. Si yo sé que estoy pasando un mal momento comercial o personal, ¿qué es lo que tengo que ajustar
para intentar pasarlo lo mejor posible. ¿Qué significa intentar pasarlo lo mejor posible? Que si yo tengo captaciones que están a valor de mercado y que están recibiendo consultas y yo no puedo mostrar o ni siquiera puedo llamar a esas consultas para calificarlas y que se conviertan en otro prelisting o en otra búsqueda calificada, ¿qué hago? Bueno, me voy a encargar de que las consultas las reciba un colega de mi equipo y yo solo mostraré. O no, o yo me encargo desde donde estoy recibir las consultas y que otro lo muestre. Y por último, el inmobiliario top lo intenta constantemente. Y esto no es ser terco, es ser persistente. ¿Y por qué diferencio el terco del persistente? Porque el terco por ahí lo intenta, lo intenta, lo intenta sin ser consciente del área de mejora, sin ser consciente de qué, en qué es bueno y en qué no. Entonces lo intenta permanentemente haciendo lo mismo y obteniendo malos resultados. El inmobiliario top lo vuelve a intentar habiendo sido mejor después de cada error. Vamos a hablar ahora de las acciones y los hábitos de un inmobiliario top. Hasta acá habíamos hablado de la mentalidad, qué pasa por la cabeza de un inmobiliario de alto rendimiento, cómo son sus conversaciones internas, cuáles son sus habilidades, sus cualidades, sus aptitudes que lo distinguen del inmobiliario promedio. Y ahora vamos a hablar de lo que hacen día a día, mes a mes, año a año. Primero y principal, el inmobiliario o la inmobiliaria de alto rendimiento genera contactos al menos 4 veces por semana. Recuerden que prospectar, y me van a escuchar hablar un montón en todos mis cursos y en mis capacitaciones de la prospección, que es el método de generación de contactos por excelencia de los inmobiliarios, que va aparte de lo que puede ser la cartera que la oficina ya tiene y que a veces te da. La generación de contacto es el negocio que vos mismo creás de tu base de relaciones. Estos son acciones sostenidas en el tiempo. Estamos hablando de, te doy una agenda cortita de productividad que ya puedes empezar a usar si estás recién iniciando en el negocio o incluso por ahí no, pero necesitas generar contactos para captar. Agárrate 10 contactos de tu base de datos, gente con la que hables con periodicidad y decidí qué le vas a decir a cada una. Y decidí por qué medio la vas a contactar y cuáles son las acciones que vas a realizar. Te agarrás 10 contactos y decís, a esta y esta persona las voy a llamar directo porque sé que me atienden si lo llamo y les voy a decir que estamos con búsquedas calificadas de compra, que puede ser cierto, por ahí vos no tenés la búsqueda calificada, pero alguien en tu equipo sí lo tiene, y que necesitamos encontrar propiedades que ajusten a esta búsqueda en esta zona determinada y este tipo de propiedad. Con los otros contactos voy a mandarles un WhatsApp que lo puedo prearmar apalancándome de la inteligencia artificial para pedirle referidos. No importa si esos referidos tienen que vender o comprar, lo que yo necesito es que me pases contactos. Me ayudarías un montón si podés pasarme contactos de personas con quien yo me pueda presentar y contarles que estoy en el negocio inmobiliario, que estoy en un equipo que tiene muchísima trayectoria, que estamos en un buen contexto del mercado inmobiliario en donde sí hay búsquedas de compra calificada, que no quiero perderme esa oportunidad y necesito que me pase contactos para presentarme y agrandar mi base de datos. Otros contactos voy a ir por redes sociales y voy a hacer algún tipo de campaña en redes o le voy a mandar algún contenido. Con otros voy a hacer una campaña de mail y les voy a mandar mail con información dura del mercado. Esto es la prospección estratégica. Y un inmobiliario de alto rendimiento lo hace de manera constante. Y les digo 4 veces por semana mínimo. Es lo mínimo que debería pasar para lograr resultados. Entienden que el negocio es captar. Por supuesto que hay momentos de onda verde de búsquedas calificadas. Es muy común cuando vienen épocas de crédito y buenos momentos del mercado que haya mucha búsqueda calificada y que eso nos abruma. Estamos hablando de asesores que a veces tienen 8 o 10 búsquedas calificadas con todo lo que eso significa. Lograron calificar, lograron fidelizar y que esas personas solo vean propiedades con ellos. Y hay que enviar fichas, hay que recibir el feedback de cada ficha, hay que filtrar, hay que hablar con los colegas para ver cómo están esas propiedades, hay que coordinar visitas, hay que coordinar segundas visitas. Todo eso me lleva tiempo. Por supuesto que está bueno, está buenísimo porque si yo logro cerrar, la búsqueda de compra es rápida. Y además, como no soy captador o no soy oficina captadora, no me llevo la mayor parte del laburo administrativo. Es tentador, es rápido, pero es un negocio de corto plazo.
¿sí? El negocio es la captación, ¿por qué? Porque cuando ustedes logran captar en las mejores condiciones, que podemos decir que es exclusiva y valor de mercado, aunque a veces alguna de estas dos cosas, dependiendo del contexto, no se da, y dependiendo también tu mercado local, muchas veces la exclusividad no se da, pero sigue siendo el mejor negocio tener vos la propiedad en tu cartera, porque sos vos quien va a gestionar, va a calificar, no solo a los clientes, sino a los colegas, quien tiene la posta. La captación sigue siendo el mejor modelo de negocio inmobiliario. Por otro lado, el inmobiliario top tiene estrategias claras de captación, no vienen solamente de un canal, sino que mantienen la prospección de diversos canales para que los embuditos vayan generando captaciones. Y siempre hablamos del referido. Por supuesto que el referido de venta, o sea, la persona que vendió o compró conmigo y que me recomienda, me trae negocios de ese mismo nivel. Está buenísimo, pero no es el único método. Sobre todo si no estoy teniendo volumen de venta. Y por último, en esta parte de acciones y hábitos, la prospección como hábito y no como excepción. Y acá hablamos que a veces personas que ya tienen incluso equipos tienen como una prospección intermitente, ¿no? Y no como una acción continua y persistente semana tras semana. Entonces, como la prospección de estas personas y de estos equipos es intermitente, los resultados también son intermitentes y cuando pasan 6 u 8 meses sin tener ni un solo cierre y muchas veces sin tener captaciones, no saben de dónde viene. O sea, no saben por qué ese resultado se generó y es porque la prospección no fue de manera continua. Es la rueda que hace girar el negocio. ¿Cómo es la gestión del negocio de un inmobiliario top? Tiene como herramienta principal la base de datos calificada y clasificada. ¿Qué quiere decir? Que tengo los contactos que yo voy haciendo, no solo de mi prospección, sino los que van surgiendo de consultas, de visitas, propietarios que me van recomendando, las propiedades que llegan a través de las consultas, todo eso clasificado y calificado, o sea, este cliente es A más, es B o es C, eso es una capacitación aparte, pero para que más o menos lo entiendas a grandes rasgos, la persona que siempre está pendiente de cómo te va en el negocio, que se alegra con tus resultados, que si escucha que alguien quiere comprar o vender, te tiene a vos como primera opción, eso es un contacto a más que hay que cuidar un montón y les aseguro que los hay. Y después por ahí están las personas que hicieron una sola operación conmigo y que cada tanto tengo un contacto, pero que tal vez no tengo un vínculo fluido con o no he logrado una relación de confianza que me esté generando referidos todo el tiempo. ¿Sí? Esos son los contactos B y los C son los que en general no queremos, no quisiéramos tener, ¿no? Porque por ahí logramos un buen resultado comercial, pero no logramos una fidelización buena. El inmobiliario top utiliza WhatsApp Business de manera profesional con etiquetas y seguimientos. Los que no son amigos de las planillas de Excel y los sistemas de gestión de bases de datos, al menos tener las etiquetas de búsquedas de propietarios, de consultas en WhatsApp Business es clave. Un inmobiliario de alto rendimiento realiza campañas de seguimiento de manera constante. Cuando digo campaña no me estoy refiriendo a las pautas en Instagram, me estoy refiriendo a qué hacemos cuando llegan días o efemérides importantes, qué hacemos cuando empieza el año escolar con todos los clientes que sé que tienen hijos, qué hago cuando estoy cerrando el año y quiero agradecerle a los clientes que me eligieron, a las personas que me refirieron. Estas son campañas de seguimiento. Entró una propiedad de la oficina que es una oportunidad o entró un desarrollo. Eso es motivo de generar una campaña de seguimiento. Un inmobiliario top pide referidos de manera constante. Yo creo que en los últimos años todas las inmobiliarias o la mayor cantidad de inmobiliarias y muchas más que antes se empezaron a enfocar en lo que es, por ejemplo, las reseñas de Google, que era algo que antes nadie sabía que existía y cuando se enteraban ya estaban llenos de reseñas negativas, ¿no? Y aparte de las reseñas, también el pedido de referidos. O sea, si yo estoy en un cierre de una operación en la oficina, es el mejor momento, cuando ya pasó toda la tensión y cuando ya todo salió bien y el objetivo se cumplió, para pedirle a estas personas que me recomienden y que me recomienden en ese momento. Que no se vayan de esa reunión sin al menos pasarme un referido de alguien que quiera vender. En este punto siguiente hay algo clave que es que el inmobiliario tiene los procesos comerciales claros. ¿Qué quiere decir? Que sabe lo que tiene que hacer en cada instancia y en cada etapa del proceso comercial. Si me llega una persona que quiere vender, ¿qué tengo que hacer?
La califico, evalúo la propiedad, evalúo la documentación, evaluamos el precio, firmamos autorización de venta y avanzamos. Si me llega un comprador, ¿qué tengo que hacer? Estoy en una negociación compleja, ¿qué tengo que hacer? Me llega una intención de compra, ¿qué hago? ¿La presento de palabra o la tomo formalmente? Para un inmobiliario top es una Biblia el proceso comercial y se sigue a rajatabla. Por supuesto que hay grises en esto, porque el mercado inmobiliario está movido por personas y las personas somos fluctuantes y no todo es blanco o negro, pero tiene que haber un proceso que sea una guía para liderar esos resultados. Y por último, sigue estos procesos a rajatabla. O sea, un inmobiliario con una buena cartera, una cartera que rota y que está trabajando en una oficina de alto rendimiento con mucha exigencia, va a saber que va a ser medido, que sus propiedades no las va a subir así como si nada, con mala foto, sin haber validado la documentación y con el precio puesto por el propietario. No, se atienen a los procesos comerciales que saben que generan resultados y que generan resultados que ellos pueden controlar. Vamos llegando a la parte final de este taller y vamos a hablar un poco sobre cómo es la organización y la visión de un inmobiliario top. ¿Cómo es el día a día? ¿Tienen una agenda ordenada? O sea, si vos querés convertirte en una persona con un negocio de alto rendimiento, una vez a la semana, un día lo tenés bloqueado, aunque sea una hora, para saber qué es lo próximo que va a pasar en la semana que viene. ¿Qué presentaciones de tasaciones tengo? ¿Cuántas visitas voy a tener? ¿Con quién tengo que coordinar? ¿Qué tengo que rechequear? ¿Cuáles son los tiempos que me voy a dedicar a mí, a recargar energía, a mi vida personal? Vive de una manera calendarizada. Empezar a amigarse con el Google Calendar como herramienta simple, que además hay infinidad de material de cómo usar Calendar en YouTube y que es realmente fácil porque yo puedo empezar a visualizar todo por colores. Eso es algo que yo en mi vida personal lo aplico también. Todo lo que es personal lo tengo en rosa, lo que tiene que ver con la familia en otro color y lo que tiene que ver con el negocio, por ejemplo, sesiones de consultoría las tengo en un tipo de verde. Las reuniones de presentación de modelo de trabajo la tengo en otro tipo de verde. ¿Sí? Entonces, visualmente, a mí me sirve saber que cuando yo entro al calendar veo mi semana y veo todo lo que me va a generar dinero o potenciales nuevos clientes y todo lo que tiene que ver con mi vida personal. Se plantea objetivos anuales razonables. Cuando hablamos de objetivos razonables, esto tiene una técnica que está aprobada y yo hablo mucho en las capacitaciones, incluso tengo algunos videos en YouTube en donde hablo del objetivo SMART. SMART en inglés, que hace alusión a eh, inteligencia, ¿no? Pero que en realidad son siglas que significa específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo. Cuando hablamos de objetivos anuales razonables es, si estoy en mis primeros 4 meses de negocio inmobiliario, ¿puedo facturar $30.000? Y digo, yo nunca dudo de las capacidades de la persona que tengo y que es mi consultante, pero la realidad es que hay métricas que tenés que alcanzar como para decir voy a lograr algo así. No, capaz que para tus primeros 4 meses, tus primeros 120 días, un objetivo razonable va a ser que logres generar un hábito de prospección, que te capacites, que entiendas cómo funciona el negocio inmobiliario, cuál es el contexto socioeconómico que acompaña el mercado, cómo funcionan los sistemas en la oficina en donde estás. Y anualmente vas a tener objetivos que van a ir acorde a todas estas acciones. En tu primer año podés facturar $35.000, sí, puede ser. En tu segundo año o en tu tercer año podés armar equipos, sí, puede ser. Pero tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y tiene que tener un plazo. Y en este plazo yo puedo manifestar contratiempos. Si yo estoy empezando mi año con mi objetivo anual y yo ya veo que a mitad de año no lo estoy alcanzando, que tengo que ajustar para que ese objetivo siga siendo razonable. Un inmobiliario top parte de una visión clara que le da origen a su objetivo. Hay 2 libros que me encantan y que se los voy a recomendar y que si los quieren leer me los piden porque los tengo en PDF, que uno es el libro rojo, el famoso libro rojo de Gary Keller y de Jay Papasan. Gary Keller es el creador de la inmobiliaria Keller Williams a nivel internacional, que más allá del modelo de negocios de la inmobiliaria, que es uno de los mejores para mí y que he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar muchos años y de conocer a fondo, crea libros que son modelos de negocios atemporales. No importa el estadio, no importa el momento del negocio,
tienen unos procesos que aplican a todo, tanto sea como recién estés empezando como ya muy avanzado con oficina. El libro rojo va a tener un montón de parte técnica, pero después está el libro blanco que habla que se llama The One Thing, o lo pueden también encontrar como el libro blanco, mi única cosa, que dice que si aún no encontraste tu única cosa, o sea, lo único que te mueve, por ahí lo único que tenés que hacer es encontrarlo. Si vos todavía no sabes cuál es tu visión, ni para qué estás en el negocio, yo siempre digo que la visión de un inmobiliario que recién arranca en sus primeros meses no es lo mismo que ese mismo inmobiliario cuando ya pasó su primer año, con todo lo que significa el primer año dentro del negocio. Pero un inmobiliario top alcanza la madurez de su negocio cuando tiene una visión clara. O sea, ¿cómo me veo de acá a 10 años? ¿Cómo me veo de acá a 5, de acá a 3? ¿Y qué tengo que hacer este próximo año para alcanzar esa visión? Muchas veces he tenido la fortuna de acompañar inmobiliarios en su estadio inicial, por ahí cuando recién se recibían, que no sabían todavía qué hacer y que tenían la visión muy clara de tener una inmobiliaria que sea referente en su mercado local. Y parecía utópico pensar en que lo iban a lograr porque no tenían conocimiento del mercado, venían de otro palo, o sea, venían de otro rubro, no sabían cómo reclutar ni cómo llevar adelante procesos inmobiliarios, tenían terror de las redes sociales, no estaban amigados con la tecnología, pero la visión era tan fuerte que en un año y medio o dos ya habían logrado el objetivo de tener un equipo, y un equipo que esté funcionando, y una cartera de propiedades que se esté vendiendo. ¿Por qué lo lograron? Porque no es solamente porque tienen el título de inmobiliarios top, sino porque tienen una visión que alimentan todos los días con pequeñas acciones. Y por último, tienen perfiles profesionales en redes sociales. Y obvio, no estoy diciendo que todos tienen que ser influencers, ni que todos tienen que estar en las redes sociales, no. Pero amigate aunque sea con una y pone un perfil profesional. Cosa que si alguien está buscando para vender o comprar y le llega a tu contacto, pueda validar lo que sos y lo que habló con vos en una conversación telefónica o presencial en las redes. Que entienda de dónde trabajás, en qué sos especialista, que sepa cómo es tu día a día, todo eso está buenísimo y alimenta a la imagen que esa persona se hace de vos como profesional. Otras cuestiones importantes que hacen la diferencia entre un inmobiliario top y otro que no lo es el conocimiento del mercado y acá estamos hablando de ser profesional. Se obsesiona sanamente con conocer su mercado local. Y digo obsesiona, entre comillas, siempre de buena manera, pero estamos hablando de que seas especialista en una zona y hasta incluso en un subtipo de propiedades. Aunque yo soy partidaria de que la cartera de un asesor inmobiliario tiene que tener variedad, porque esto es lo que hoy necesitamos para lograr vender, ¿sí? No está mal que seas especialista en una zona puntual, que sepas cómo es la demanda, cómo es la ley de oferta y demanda de esa zona. Esto es clave para ser un profesional de primer nivel, que la persona lo elija, o sea, que el cliente final te elija porque se dio cuenta que sabes de eso y que necesita de tu ayuda para llevar adelante esa operación inmobiliaria. Un inmobiliario top entiende los cambios de la oferta y la demanda, por supuesto. Si yo sé que hoy el mercado de créditos va rumbo a un alza y tengo que estar ahí, tengo que conocer de qué van los créditos, cómo son las condiciones, cómo se toma una reserva con crédito. Y esto, modo de ejemplo, no importa el momento del año en que lo estés viendo, es un ejemplo, pero conocer en absoluto detalle cómo es una operación que se lleva adelante con crédito. Si me convertí en especialista de desarrollos de pozo, tengo que saber perfectamente cómo es el contexto del mercado inmobiliario hoy, cómo favorece o cómo no favorece el mercado a los desarrollos y el proceso en detalle de cómo se lleva adelante una operación inmobiliaria de un desarrollo. Y por último, ajusta su estrategia según el contexto real. O sea, si yo sé que estoy en un mercado de inmobiliario, mercado local chico, o sea, en una zona del país en donde estés, de la provincia en donde estés, que es chica y que hay muchísima cantidad de inmobiliarios. Por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires, en San Miguel, más específicamente en Bellavista, y sabemos que hay muchas inmobiliarias, cada vez más, de todo tipo, y yo los tengo de clientes, son franquicias, inmobiliarias boutique, todos los modelos de negocios que les conté al principio, que entonces para un asesor inmobiliario es muy complejo captar una propiedad porque probablemente ese contacto que te
llamó para vender su propiedad, ya habló con un montón de inmobiliarias o ya tiene familiares que tienen inmobiliarias o que están en el rubro. Entonces, ¿cómo vas a ajustar tu estrategia para lograr captar en tu mercado local? Por ahí incluso la estrategia es salir de ese mercado local y empezar a buscar otras zonas, ¿sí? Entonces, vamos a ir cerrando. Si sabemos lo que tenemos que hacer, y es más, es probable que a lo largo de todo este taller todo lo que yo te fui diciendo, vos ya lo sabías. Tampoco soy en esto obtusa. Por supuesto que sé que hay mucha de la información que estuvimos hablando que la vas a encontrar en cualquier lado. Ahora, ¿por qué no abundan los perfiles de alto rendimiento si todos sabemos lo que hay que hacer? Y acá hay algo que tiene que ver con las dos aristas que hablábamos al principio, que es la mentalidad y las acciones sostenidas en el tiempo. ¿Por qué no abundan los perfiles de alto rendimiento? Porque no todos estamos dispuestos a incomodarnos, como decíamos al principio, a incomodarnos con las conversaciones internas, con las conversaciones con otros, con nuestras áreas de mejora, con aceptar nuestros errores, porque no todos sostenemos la disciplina cuando nadie nos ve. Yo siempre cuento algo que me parece irrisorio, pero a veces voy solamente a las inmobiliarias una vez por semana, una hora, a medirlos cuando todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Sabemos que si no registramos las acciones y que no, si no hacemos acciones de prospección, no captamos y no vendemos. Pero sin embargo, si alguien no te está observando, no lo podés hacer. Esa es la disciplina, ¿no? Y ese es el compromiso con el resultado personal. Y porque no todos eligen el compromiso diario por sobre la comodidad. Estamos en un momento a nivel mundial en donde la tecnología ha impactado en la forma en la que queremos las cosas, en la forma en la que vemos el mundo, en la forma en la que nos relacionamos e interactuamos con otros. Entonces, la comodidad, y esto de scrollear, de obtener esa pequeña satisfacción momentánea y ya inmediata, nos hizo olvidarnos de que los objetivos que son grandes son a largo plazo y que requieren acciones sostenidas día tras día, pequeñas acciones sostenidas, método Kaizen. Empiezo por lo más chiquitito que me va a llevar a lo más grande, pero no todos estamos dispuestos a dejar de lado la comodidad para convertirnos en personas que tienen un alto rendimiento, pero muchas veces a un costo alto. Y para cerrar, el inmobiliario top está movido por pasión, compromiso y serena ambición. Y me apasiona y me encanta hablar del concepto de serena ambición. La ambición no está mal, o sea, querer más no está mal. El tema es cómo lo querés, ¿no? El tema es si en el camino te olvidás de los valores que sostienen un negocio de referidos, que es la honestidad, la ética, el compromiso incluso con las buenas prácticas con los colegas, con cuidar el mercado, teniendo buenas prácticas, con cuidar la matrícula en donde estoy, el nombre en donde estoy. A veces es solamente ambición, no serena, o sea, la ambición esa que me lleva a pisarle la cabeza al otro porque quiero ganar el premio y no me interesa más nada que ganar el premio, ¿no? Y esto lamentablemente viene mucho de los modelos americanos, en donde el exitismo y el resultadismo está a la orden del día, y si no tengo esa fotito arriba del escenario lleno de luces que son ficticias, no existo, no me importa. Me como los asesores de las otras oficinas, ¿no? Y un montón de experiencias que les puedo contar, sin dar nombre por supuesto, pero que hacen a una ambición extrema y movida por el deseo del resultado sin importar el cómo. Distinto es a una serena ambición en donde yo sé lo que quiero, sé cómo lo voy a conseguir y sé que eso depende de mí y de cómo yo me relaciono con mi entorno. Y que cuanto mejores prácticas tengo, no solo empiezo a construir un mercado local más saludable, sino que también empiezo a construir vínculos sanos con mis colegas que son mis clientes internos. Los clientes pasan, los colegas quedan. Y esto es una realidad. Por supuesto que estamos hablando del negocio de referidos y que los clientes nos recomiendan porque están a gusto con nuestros servicios, pero con los colegas yo voy a tener incluso más trato que con mis clientes. Porque cuando el mercado se empieza a cerrar y las condiciones y el contexto socioeconómico no empiezan a ayudar y no son favorecedores, empiezan a surgir las operaciones con colegas. Entonces, si yo no logro construir buenos vínculos con mis colegas, también estoy afectando e impactando en mi negocio. El inmobiliario top no busca atajos, busca coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y por supuesto que acá estoy hablando de un valor personal, la coherencia.
soy lo que pienso, hago en base a lo que pienso. Y esto es la base de la fidelización del cliente. El cliente me elige por la coherencia que yo tengo. Si yo soy honesto en las primeras reuniones con el cliente que tengo que captar su propiedad y le cuento mi forma de trabajo y le vendo todo el servicio de marketing, de tecnología y de seguimiento y que semana a semana te voy a estar enviando un informe, un reporte y sin embargo capté la propiedad y me olvidé, fui, puse un cartel y nunca más lo volví a ver y esto es algo que sucede en los equipos inmobiliarios y sucede muchísimo, que tienen carteles hace años que ya se olvidaron por completo y que cuando vuelven a intentar recontactar esos clientes, entre comillas, esos clientes ya vendieron con otras inmobiliarias. Entonces, te diría como base de esto, no prometas algo que no vas a cumplir. Y esmerate en ser esa persona que cumple los compromisos que asume, tanto para consigo mismo como con los colegas y para con los clientes también. Y por último, y para cerrar, yo creo que somos el resultado de nuestras conversaciones internas diarias. Tus acciones tienen que ver con cómo te hablas, sobre qué te decís y qué resoluciones tomás en base a eso que estás diciéndote a vos mismo. Entonces, para cerrar te voy a dejar esta pregunta a modo de reflexión y es, ¿lo que te estás diciendo hoy te acerca o te aleja de lo que querés construir? Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este taller. Fue un placer haberte acompañado y quiero que me sigas en todas mis plataformas, en YouTube, en Instagram, en TikTok. En breve estamos lanzando el contenido de cursos pregrabados que los vas a poder ver desde la página web. Muchas gracias por seguirme y quedo atenta a tu feedback.